en esta mañana el tema que quiero compartir con ustedes da vueltas sobre la grandeza de Jesucristo. Nosotros sabemos que Satanás aborrece la ley de Dios, la aborreció en el cielo. Pero aparte de eso, se rebeló contra la ley, pero odiando al Hijo de Dios. Y conocemos nosotros una tremenda batalla cósmica, donde finalmente Dios lo echa a Satanás y a sus ángeles. Satanás viene a la tierra y comienza a pelear contra la ley de Dios. El dragón se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios. No soporta la ley de Dios y no soporta a los hijos de Dios que guardan la ley de Dios. Pero aparte de todo ese odio violento, hermanos, ¿qué opinan ustedes del odio que Satanás le tiene a Cristo? La problemática de él fue el Hijo de Dios, de la eternidad sin fin, que no sabía quién era el Hijo de Dios, se presentaba a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no se le daba explicación a nadie por qué era el Hijo de Dios. ¿Sabían eso ustedes, no? Y entonces Jesús sentía celo, Satanás sentía celos, porque él era el gran Hijo de Dios y había uno que era superior a él y que era Hijo de Dios. ¿Y por qué se lo tenía que hablar si era Hijo de Dios? Y no sabía el misterio que había tras de ese Hijo de Dios. Que es ese misterio que yo quiero que ahondemos en esta mañana y entendamos un poco por qué Satanás le tenía tantos celos, envidia y odio a Jesucristo. Y finalmente, hermano, ¿quién es Jesucristo? La tendencia de los cristianos es minimizarlo siempre a Jesucristo. Y lo más triste es lo que estamos conociendo nosotros en nuestra iglesia, cuando se está rebajando a la carne de Jesucristo. Y no se entiende quién es Jesús si hablamos como Dios y quién es la carne del Dios que es carne. Son cosas que tienen que ver con una batalla cósmica y son cosas que yo quiero mostrarle a ustedes ya terminar. ¿Cómo Dios podría haber hecho dos cosas? Haber triunfado, escuchen bien, no me van a creer, o haber fracasado. Haber triunfado o haber fracasado. ¿Ustedes creen que Satanás no estaba seguro de que cuando Cristo venga a la tierra, él lo iba a hacer pecar? Y peleó por hacerlo pecar y hacerlo sufrir. Sin embargo, Jesús triunfó. Entonces vamos a ahondar un poquito este misterio. Yo leí un texto, yo lo considero el más importante de toda la Biblia. Y ustedes, a ver, quiero ver su opinión. Pues preguntamos, ¿cuál es el texto más importante de la Biblia? No, muchos. Vamos a San Juan capítulo 12. Y al final del tema se van a dar cuenta, es decir, el texto más importante de la Biblia. Capítulo 12, vamos a leer los versículos 23 al 25. Dice así. Entonces Jesús les respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Y entonces Jesús, mostrando un misterio, todavía sin explicarlo, protesta contra nosotros y dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Como diciendo el Señor: no sabes lo que yo hice por ti, no lo entiendes. Pero lo que ha hecho el Señor va mucho más allá de lo que nosotros conocemos en el Evangelio. ¿Qué conocemos de Jesús? Sí, Jesús es nuestro Salvador, ¿sí? Jesús es nuestro sacerdote.
Así Jesús vino a la tierra, murió por nosotros, dio su vida, ahora está en el santuario, intercede. Esto es una faceta del Evangelio que los apóstoles han tenido que predicar, porque tiene que ver con nuestra salvación, que lo conozcamos a Cristo, que conozcamos de qué tenemos que arrepentirnos, de pedirle perdón, que haya un cambio en nuestra vida y poder ser salvos. Esa es la parte principal, o mejor dicho, una de las partes principales del Evangelio para nosotros. Sin embargo, el hermano White dice que por la eternidad sin fin vamos a estudiar el plan de salvación y la misma eternidad no bastará para que podamos entender la profundidad del plan de salvación. Bueno, yo quiero compartir con ustedes otra faceta del Evangelio que está dentro de los misterios de la Biblia. Que cuando Jesús dice, y yo pienso, por supuesto, Jesús sabía que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Quiero que entendamos por qué el Hijo del Hombre, y él no dice el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre debe ser glorificado. Y entonces habla del grano que tenía que caer a la tierra y morir, sino solo que, ¿qué quiso decir Jesús? Bueno, vamos a entrar a la profundidad. Ya muchas veces lo hemos comentado respecto de San Lucas capítulo 10, por ejemplo. San Lucas capítulo 10, muchas veces lo hemos leído, pero lamentablemente se aplica tantas veces sea necesaria cuando vamos a entrar en los misterios. En el capítulo 10 vamos a leer los versículos 21 primeramente y 22. El versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se alegró en el cielo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado ¿a quiénes? A los pequeños, a los pequeños. Así, Padre, mi versión antigua dice así, ¿no? Porque así te agradó. No darle la ciencia a los grandes estudiosos, sino a sus hermanos pequeñitos, sus hijitos, no importa cómo. Y entonces, en el versículo 22, noten, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. ¿Cuántas cosas? ¿99%? Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Todavía no entendemos por qué, ya vamos a ver por qué. Y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre. Ni quién sea el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Nos detendemos un poquitito acá. Entonces Jesús se alegra en espíritu, preguntando por qué siempre fue totalmente distinto. Yo me imagino, el trabajo con la imaginación, que Jesús llegó al cielo y le vino una alegría. ¿Qué había dentro de esa alegría? Pues terminemos el tema. Se dará cuenta por qué vino esa alegría. Y entonces dijo: nadie sabe quién sea el Hijo, que ya le hemos comentado. Yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes saben quién es el Hijo? ¿Ustedes saben quién es Cristo, el Hijo? Conocemos tan poco. Bueno, sí, vamos a decir que Él vino, que murió por nosotros, que resucitó, que encontramos el perdón de los pecados, que Él es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, nuestro sacerdote. No sé si es la parte de la Biblia, nosotros lo conocemos. Pero hay otra parte que no se sabe. ¿Quién sea el Hijo? Nadie, y Jesús lo dice, nadie sabe. Y yo le discuto a Jesús, no, y acá el hermano y la hermana, no, nadie. ¿Quién es el único que sabe quién es el Hijo? Lo ha dicho Cristo, ¿no? Mi Padre. Porque no sabe. Por más conocimiento que tengamos del Hijo, el único que sabe la profundidad del Hijo es el Padre. Pero también dice, nadie sabe quién es el Padre. Y bueno, ¿cómo no sabemos papá que tiene un hijo, y el papá quiere el hijo no va por ese lado, para nada. Para el Evangelio o para la batalla cósmica o lo que Dios hizo, no tiene nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos, el Padre y el Hijo, el Hijo y el Padre. El Hijo así sencillito, como nosotros lo podemos entender. Hay una faceta, sí, que el Padre envía a su Hijo, el Hijo muere por nosotros y lo sabe, pero es una faceta superficial. Pero la parte profunda, hermano,
y que nos va a llevar a estudiar por la eternidad sin fin, hay que conocerlo. Y quiero que compartamos algo donde nos salimos de la parte sencilla, aunque tiene su profundidad también, por supuesto, pero ya lo hemos estudiado mucho a través de nuestra vida, el Evangelio, el Jesucristo, el Salvador, etc. Y entonces Jesús, estando allí, sigue diciendo, y los discípulos mirándolo, y entonces, miren lo que hace Jesús en el versículo 23, y vuelto particularmente a los discípulos, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué estaban viendo los discípulos? Lo estaban viendo a Jesús que mira al cielo y dice: nadie sabe quién sea el Hijo sino solo el Padre. Y nadie sabe quién sea tampoco el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiera revelarlo. Y cómo nos revela y cuánto nos revela del Hijo. Y después lo mira a los discípulos y entonces les dice, y vuelto particularmente a los discípulos, les dice: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Los discípulos lo habrán mirado a Jesús, yo me emociono, por supuesto, qué hermoso sería mirarlo a Jesús, ¿no? Pero ellos no sabían en la profundidad quién era Jesús. Y tampoco lo han entendido, porque cuando Jesús le dijo que iba a morir por la raza humana, Pedro saltó y dijo: no, Señor, ten compasión de ti, ojalá permitir que te maten, que te hagan lo que te van a hacer. ¿Y qué dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás, que no conoces las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. El misterio, hermanos. Pero ellos lo ven a Jesús y entonces en el versículo 24 dice: porque os digo que muchos profetas y reyes, y yo agrego, y nosotros también, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí estaba con ellos un personaje y a mí por eso me hace mal cuando hablan de la carne de Jesucristo y les es tan fácil hablar de un Cristo tentado igual que hombre, todo lo más recto. Y una vez que lo han alcanzado a pensar que Cristo ha sido tentado y que ha batallado y que ha luchado, y textos que dicen que adentro tenía la tentación de adentro, cosa que nosotros tenemos, cosas que no hemos probado, no las tenemos de adentro, pero no que Cristo tiene que batallar contra las generaciones que le afloraban de adentro y que venció. Y entonces hablan con tanta facilidad que dice Jesucristo, y una vez que lo logran, por supuesto, que él sintió como hombre tentado en todo según nuestra semejanza, una vez que ya hemos alcanzado y quedamos satisfechos porque hemos entendido y hacemos entender, cercenando los textos bíblicos, entonces ya quedamos tranquilos. Entonces Cristo nos comprende porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cómo te llamas, Diego, que enseñas eso? Y bueno, yo me llamo Alberto. Ajá. Perdón, si me Alberto acá. Y bueno, yo me llamo Alberto. Entonces ya estás convencido de que Cristo ha sido tentado igual que vos y ha conocido de todo. Sí, claro, porque ahora yo ya he visto, estudiado y te enseño a toda la gente y voy a seguir enseñando. Entonces, y ahora salta Marta y le dice: y Jesús también a mí me ha comprendido, ha tenido las mismas tentaciones de adentro que tengo yo como mujer. Y entonces dijimos, y salta un pedófilo, salta un asesino, un violador serial, Señor, más sentido igual que yo en la que se ha convertido, cuántos presos que se convierten en asesinos. Y entonces también salta un homosexual que se convirtió, o salta una lesbiana que se convirtió, y dice que Jesús también ha luchado. ¿Qué puede decir Jesús? Estos señores persiguen tanto que él como hombre haya sido tentado y todo igual que ellos. Pero se olvidan de la otra parte de la raza humana. Entonces, Jesús fue tentado según nuestra semejanza, y no saquemos la palabra semejanza, por eso está la palabra semejanza. Y entonces, están hablando duramente de Jesucristo y no saben ellos quién es ese hombre, quién es el Hijo, es la pregunta en este tema. ¿Quién es el Hijo? Entonces vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Capítulo 2, versículos 7 y 8.
Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a hablar del Hijo y ahora no vamos a salir de Cristo como abogado, como intercesor, como sacerdote, el que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que nos limpia del pecado. Salimos de esa parte del Evangelio. Ahora vamos a ahondar en misterios, hasta donde podamos saber eso, porque estos misterios son infinitos. Dice el apóstol Pablo, más hablamos sabiduría de Dios. Misterio. No, sabiduría de Dios. ¿En qué? El misterio, dice mi versión antigua. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Ese hombrecito que estaba allí en la tierra, nadie sabía quién era. Y entonces dice, yo les estoy hablando, dice Pablo, misterios de Dios. Ya le estoy hablando misterios de Dios ya. Misterio que estaba oculto desde la eternidad sin fin. Y en esos misterios que él tenía, que de acuerdo a su sabiduría que tenía que accionar, estaba la salvación de nosotros, de sus hijos, para nuestra gloria. También estábamos nosotros en ese misterio. Y entonces dice que es una sabiduría que ninguno de los hombres ha conocido jamás, porque si esos reyes, o esos sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los judíos hubieran sabido quién era ese hombrecito, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Tengamos mucho cuidado cuando hablemos de Jesús. Y sigamos viendo la primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Primera de Corintios capítulo 1. Yo hace rato le dije primera de Corintios capítulo 2, ¿verdad? Sí. Ahora, veamos el capítulo 1, versículos 23 y 24. Otro detalle más de ese misterio. A ver si se han dado cuenta. Dice así en el capítulo 1, versículos 23 y 24. El apóstol Pablo dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, porque la mayoría no creían. Y a los gentiles, locura. Para los gentiles que no se convertían, decían, ¿qué me predica de un hombre que ha muerto en la cruz, ensangrentado? ¿Y qué se me sale? Locura. Y para los judíos, ¿qué te pasa, Pablo? Pero no nos vemos, para nosotros lo que creemos, empero a los llamados, que somos nosotros, ya sean judíos o sean griegos. ¿Qué es Cristo? Potencia de Dios. ¿Y qué más? Sabiduría de Dios. Resulta que Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y noten que el texto y el original no dice Cristo es potencia de Dios. Cristo es potencia de Dios. No. Cristo, potencia de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Toda la potencia, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios era Cristo. No que estaba en Cristo, es Cristo, no. La sabiduría y la potencia es Cristo mismo. Le saco la palabra es. Cristo es potencia, Cristo es potencia, Cristo es potencia, Cristo es sabiduría. ¿De quién? De Dios. ¿Quién era el Cristo, el Hijo? Entonces vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses el capítulo 2. Y el apóstol Pablo vuelve a incursionar en lo que él llama misterio. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean confortados sus corazones, estaba hablando de una iglesia, que era la iglesia de la Odisea. Y bueno, ahora a ver si nuestros corazones son confortados. En esta mañana salimos aburridos. Pero dice Pablo, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios,
y del Padre y de Cristo. Las versiones revisadas, ahí está cambiado, ¿quién tendrá alguna versión revisada que pueda leer ese texto? Y yo sé cómo dice, conocer el misterio de Dios el Padre, dice. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Han escuchado eso? Los testigos de Jehová se agarran de ese cambio. En el original griego dice, para conocer el misterio de Dios. Y después dice, y del Padre, y del Hijo. Pero claro, los testigos de Jehová, como no creen en Jesucristo como Dios, dice, para conocer el misterio de Dios el Padre, es el gran Dios. Y, en segundo lugar, y de Cristo, el Hijo de Dios. Para ellos el primer ser creado en el universo. ¿Y fue creado Jesucristo? ¿Cuándo lo creó el Señor? A Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Un Dios de segunda? El Hijo de Dios, hermano. Si sabemos que hay un Padre, hay un Hijo. Entonces era el Hijo de Dios y muchas veces lo tomamos porque leemos mucho el Evangelio del Hijo de Dios, sí. Jesucristo tiene una faceta que es Hijo y Padre, por eso le hablaba al Padre y le oraba al Padre. Pero el Señor tiene otra faceta donde Él es puro. Entonces el apóstol Pablo en el original griego lo leemos así. Para conocer el misterio de Dios, punto, o punto y coma, o dos puntos. ¿Cuál es el misterio de Dios? Y del Padre y del Hijo. El misterio de Dios. Y del Padre y del Hijo. Ahora ustedes van a notar el versículo que sigue. Porque a veces uno lee la Biblia, la lee ligerito y no se da cuenta de lo que dice. Pero noten lo que dice. Versículo 13. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Lo han entendido ustedes? Y si no lo han entendido, yo quiero hacerlo entender. Conocer el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Y del Padre. Ahora me separa, ¿no? En el misterio de Dios y del Padre y del Hijo. ¿Qué tendría que decir a continuación en plural? Si yo estoy hablando en castellano, en alemán, en francés, en los cuales, así vemos, en los cuales, no sé si las versiones revisadas dirán así, en los cuales están escondidos todos los misterios, dice así, los cuales, en él. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué han salido del plural? En el cual. ¿Saben ustedes qué significa en el cual? Que Dios es uno. Me está hablando del Padre y del Hijo, sin embargo eran uno. En el cual. Y es más todavía. Volvamos a leerlo y que acaba de venir la parte fuerte, hermano, y uno va a decir, lo estamos minimizando al Padre y ensalzándolo a Jesucristo, no, sino que precisamente lo que ha hecho el Hijo ha llegado a ser el resultado del Padre y del Espíritu de Dios. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Más allá de lo que conocemos nosotros, ya estamos especialistas en el Evangelio común. Leamos el versículo entonces, fíjense ustedes, otra vez. Para que sean confortados los siglos de sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios. ¿Qué misterio de Dios? Del Padre y de Cristo. Y ahora al decir en el cual están escondidos, al decir Cristo el último, en Cristo, en el cual, en Cristo están escondidos todos los misterios y sabiduría de Dios. No está dando a entender que en el Padre, pero no podemos anularlo al Padre, sino que por razones X que vamos a ver en esta mañana, vamos a entender qué pasó allí entre el Padre y el Hijo y el Padre, que no es la parte sencilla, es la parte profunda y misteriosa. Nadie sabe quién será que fue, Señor, cómo lo vamos a saber. Y ahora nosotros, lo adventistas del séptimo día, no, nadie sabe. ¿Y quién es el único? Mi Padre. Dios. Y tampoco nadie sabe, dice, Padre, no, si yo sé quién es el Padre, yo lloro, Padre, en el nombre de Jesús. No sabe quién es el Padre, sabe el mundo. Y acá estamos hablando del misterio, y ya vamos a terminar, vamos a ver
Lo que yo siempre digo, como decía con el hermano, que es una explosión nuclear teológica, que para mí, a mí me llena el corazón. Entonces dice, en el cual da a entender que en Cristo están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del poder, y por eso dice, Cristo, potencia de Dios. Cristo, potencia de Dios. Dios es Padre, pero Cristo es esa potencia de Dios. Cristo es sabiduría de Dios, en el cual, en Cristo, están escondidos todos los misterios de la sabiduría y de todo el conocimiento que sea de Dios, están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver otro texto, ¿no? Colosenses, Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Romanos. El capítulo 16, versículo 25 y 26. Cuando el apóstol Pablo habla del Evangelio, que se han cansado de predicar los apóstoles, cuando Cristo vino a la tierra y se fue, dice el apóstol Pablo en el versículo 25 y 26, y al que puede, refiriéndose a Jesús, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. ¿Qué pasaba con ese misterio? ¿Qué era el evangelio? El misterio encubierto, ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. Es decir, que el Evangelio de Jesucristo, esto que estamos conociendo acá nosotros en esta página de esta Biblia, o lo que está escrito en esta Biblia, en este librito, hermano, este librito, estaba en la mente de Jehová Dios desde la eternidad sin fin. Pero, entendiendo el Señor lo que sabe y entiende, pero Él vio que bastó para nosotros esto, y para que nos gocemos demasiado de este libro. Y acá tenemos un Evangelio que desde la eternidad sin fin fue preparado. No tiene principio. Por eso dice, encubierto de tiempo eterno. La eternidad no tiene principio ni fin. La Biblia, ya saben ustedes que Isaías dice, yo Jehová, que habito la eternidad. Habita la eternidad. El primero y el postrero. Y no hay un arranque del primero ni hay un fin del postrero. ¿Sí? El apóstol Pablo más, digamos, decirlo, más sabio, puede decir, más sabio, mayor revelación que puede haber dado Dios. Él dice que Cristo no tiene ni principio ni fin de vida. O sea, en el Antiguo Testamento dice primero y postrero. Yo tengo que deducir que si yo pongo acá un señalador, y me voy más atrás, primero, y nunca termino. Y si dice postrero, pongo un señalador y yo digo hasta acá llegó, no continúo. Pero tengo que razonar. Pero el apóstol Pablo simplificó el asunto y dijo que Jesucristo no tiene ni principio de días, ya está, escrito, ni fin de vida. No hay principio. Y el hermano White dice que para Jehová Dios no existe el tiempo, y aunque existe el tiempo, y para Jehová Dios le da lo mismo, así dice ella, le da lo mismo el pasado, el presente y el futuro, porque Él vive la eternidad. Y a la vez va viviendo secuencias finitas que llenan lo infinito, porque no puede llenarse el infinito si no hay secuencias finitas. Él conoce todo. Entonces ese Evangelio era un misterio tan grande, no era tan sencillo como nosotros podemos conocerlo, aunque no es sencillo. Tenía encerrado un misterio tremendo, y en ese misterio dice que ese Evangelio era tan eterno como el Dios eterno. No sé si ustedes se dan cuenta que el apóstol dice la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto de tiempo eterno, con la palabra eterno, más manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, porque esa redundancia, para que sepamos que el Evangelio está eterno como Dios. Y eso es lo que dice el hermano White. Nunca hubo un tiempo, vamos a ver, que Dios no nos haya conocido. Nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya amado. Tenía sin fin, no podemos entender eso.
Nosotros no hemos nacido siquiera. Ahora lo vamos a una eternidad sin fin, y como Dios conoce todo, nunca hubo un tiempo que no nos haya conocido, nunca hubo un tiempo que no nos haya amado, y nunca hubo un tiempo en que no haya planificado para salvarnos. Pero dentro de ese trabajo, ustedes van a ver qué ha logrado Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios podría haber fracasado? ¿Sabían eso ustedes? ¿O no? Es raro, ¿no? Miren, Dios podría haber fracasado. Y si Dios fracasaba, si Cristo fracasaba en la tierra, hermano, ¿saben ustedes qué hubiera pasado? Ya vamos a ver qué hubiera pasado. Por eso, la cosa va más allá de lo que nos imaginamos. La gran pregunta, ¿quién es el Hijo? Y entonces, para hablar de quién es el Hijo, vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. San Juan 1 al 3. Esto lo sabemos, por supuesto, de memoria. Y a veces quiero que ustedes me respondan, ¿no? Acá yo soy el maestro, voy a calificar por el 0. San Juan, y no van a aprobar encima. No se van a recibir, no van a tener de qué vivir. En fin, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo. Esa palabra principio, hermanos, en el original griego es eimi, no es el principio que nosotros conocemos. La palabra griega eimi significa un principio sin comienzo. O sea, el principio, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el principio? Entonces yo como señalador y digo, acá hay el principio, y la lógica nos dice, che, y más allá, bueno, corre el señalador. Y más allá, y por la eternidad sin fin voy a correr el señalador. Y por allá y más allá, y no tiene fin. ¿El principio? Sí. Entonces dice que en el principio, o sea, desde la eternidad, era el verbo. Y el verbo era con el Dios mismo, era el Dios mismo. Por eso en la parte que sigue dice, y el verbo era Dios. No dice que era otro Dios. Entonces, allí, cuidado con confundirnos. Y como dijimos muchas veces en el original griego, no está en forma pasiva y el verbo era Dios, sino Dios era el verbo. ¿Cómo se lee en el griego? En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces, cuando yo ya estoy diciendo, bien, Dios era el verbo. Vamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de unigénito, porque yo puedo decir, como dice el testigo de Jehová, ahí está el único hijo. Ese es el único hijo, habita el que ha venido a la tierra, es el único hijo. No, como de un unigénito de Dios, con os, la preposición os. Es lo mismo que decíamos, que habíamos leído que Jesús decía, oh Jerusalén, que matas a los profetas, que son enviados a ti, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junto a su polluelo debajo de sus alas. Está como, os, la preposición. No dice que Cristo era una gallina que quería juntar su pollo de verdad, literal, ¿no? Como una gallina, demostrando su desesperación, su amor, su deseo, su amor, su, digamos, el protector. Bueno, acá como unigénito. Y entonces, ¿quién es el que se ha hecho carne, hermano? ¿Qué han leído ustedes? Que Dios se hizo carne. Pero ahora van a notar, vamos a retroceder y vamos a volver al versículo 3, y acá comenzamos a ahondar. 3. ¿Qué dice el versículo 3? Todas las cosas por Él, ¿quién era Él? El Dios hecho carne. ¿O no? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y hermano, qué lindo, ¿no? ¿Ya lo han entendido? Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora miren otra parte. ¿Han estudiado ustedes esta otra parte? ¿Cuál es la otra? Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, si Dios no se hacía carne, nada se hubiera hecho. ¿Y qué significa que nada se hubiera hecho? Ni las galaxias, ni los mundos, ni los ángeles, ni los seres de otros mundos, ni nosotros. Ni hubiera existido nuestra salvación. Pero esa parte no se le estudia.
todas las cosas por Él fueran hechas, entonces hablamos siempre de lo que Cristo ha hecho, el verbo de Dios, Dios hecho carne, y las cosas que no se hubieran hecho si Cristo fracasara, nada se hubiera podido hacer. ¿Quién se Dios? Entonces, es necesario que como adventistas, cuando estudiemos sobre el Hijo, tengamos temor, miedo si es necesario. Porque el diablo puede enseguecernos y hacernos creer cualquier cosa porque lo aborrece. Y entonces, ustedes saben de memoria, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio, trae el misterio de la piedad. Dios, no dice el Hijo de Dios hizo carne, Dios se hizo carne. ¿Y qué más? Y bueno, en 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba dentro de Cristo reconciliando al mundo así. Dios se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Vamos a ver lo que le pasó a Pablo, no vamos a hablar un poquito de historia. Ustedes saben que el apóstol Pablo, según lo que dice el apóstol Pedro, Pedro no tenía envidia, ¿no? Pedro no tenía envidia, quería mucho a Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro de Pablo? Nuestro amado hermano Pablo, quien Dios le había dado gran sabiduría en sus epístolas difíciles de entender, las cuales los inconstantes e indoctos las tuercen para perdición de sí mismos. Una sabiduría extraordinaria, reconoce Pedro. El Señor le dio una sabiduría por Espíritu Santo al apóstol Pablo, pero él antes era perseguidor de cristianos y era un asesino. Y el mismo dice, ¿cuántos cristianos perseguidos llegaron a muerte? Pero ese Pablo tenía una teología que yo más o menos quiero quedar, no quisiera que ustedes estén buscando en la Biblia, no, va a terminar nunca. Yo les voy a leer, ahora si ustedes me van a seguir rápido, yo quiero más o menos que ustedes entiendan la teología que tenía Pablo. ¿Qué conocía Pablo de Dios? Entonces, muchas veces lo hemos comentado, pero no vamos a repasar, porque es necesario que sepamos lo que Pablo sabía dentro de todo lo que conocía, no vamos a decir que sabemos todo lo que Pablo conocía, pero dentro de la teología de Pablo, algo que era capital para los judíos. El único Dios era Jehová. Y si nosotros veníamos con otro Dios, éramos apedreados. Y el apóstol Pablo por eso estaba enojadísimo, porque los cristianos estaban predicando y se estaban haciendo popular, enseñando a un simple hombre que le llamaban Dios. ¿Qué se creen estos judíos? Los voy a matar, y conseguía permiso y perseguía y mataba. Pero ¿por qué? Porque Pablo tenía esta teología. Y Pablo tenía razón. Comienza. Entonces vamos a Isaías capítulo 43. Entonces Isaías 43, de acuerdo a los estudios del apóstol Pablo, él conocía esto y defendía esto a rajatabla. Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11, y esto lo decía Jehová su Dios. Esto, si bien lo dice Isaías, ¿quién es el que hablaba a través de Isaías? Jehová hablaba a través de Isaías. En el versículo 10 y 11 dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces para Pablo Cristo era un impostor, un terrible impostor, un simple y común hombre que se había hecho el gran Dios. ¿Qué decían se acuerdan ustedes cuando Jesús le decía a los judíos, ¿por qué obra me queréis apedrear? ¿Y qué decían los judíos? No, por buena obra no te queremos apedrear, sino porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, por eso te queremos apedrear. ¿Qué te creo? Yo siendo hombre te haces el Dios. Entonces Pablo tenía la teología de que Jehová decía, yo soy Dios, antes de mí no fue formado Dios y después de mí será. Entonces, ¿quién era Cristo? Si Dios dice que Él es el único Dios y que nunca va a haber otro Dios, entonces ¿quién era Cristo? Bueno, para Pablo era un impostor. Y ahora dice el versículo 11, yo Jehová. Y lo dice Él. Y Él dice, fuera de mí, entiendan, de una vez por todas, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, en el capítulo 44, esto también conocía Pablo, versículos 6 y 8. El 6 dice, así dice Jehová. No dice acá, así dice Isaías, no, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, ¿y qué dice Jehová? Y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién era Jesucristo? Un impostor. Y entonces vamos al versículo 8.
no temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice saber yo ya desde antiguo y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos que no hay Dios, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces yo, Pablo, y hagamos de cuenta, no, yo Roberto, amigo de Pablo, compañero de la escuela teológica, le decía, Pablo, ¿ha entendido que Jehová, qué bárbaro? No, mira lo que dice acá, ¿no? Él, como Jehová, no conoce a otro Dios. ¿Y le vamos a discutir? No, él lo está diciendo. Yo no conozco a otro Dios. Quiere a Cristo, pero un impostor, hermano. El único Dios soy yo, lo dice Jehová con su propia boca. Entonces Pablo era defensor a muerte del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora vamos al versículo 24, capítulo 44, versículo 24. Y entonces dice en el versículo 24, así dice Jehová, no dice Isaías, aunque Isaías escribió inspirado por el Espíritu. Así dice Jehová, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo, ¿cómo leen? Extiendo todo, mancomunadamente, entre varios dioses, solo. Yo solo, dice el cielo. Y entonces, ¿quién lo ha hecho? Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Acá Jehová dice, yo soy. Dice. ¿Quién me dice yo soy? Yo no conozco otro, ¿no? Y si Dios no conoce otro, ¿qué te digo? No, de Jesús. Ahora sigamos leyendo, capítulo 45, versículo 5. Yo Jehová, y ninguno más hay. Perdón, Señor, te equivocaste. Jesús, no hay otro. Yo Jehová, y no hay más. Ya estamos entendiendo a Jehová, Dios, ya vamos a ver. Entonces dice, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. El versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Y el español tanto repite el Señor Jehová, y entonces Pablo no quería saber nada a estos seguidores de este hombre que estaba loco, que lo han matado bien hecho. Yo lo voy a matar a todo esto, porque el Antiguo Testamento manda a matar a otro adorador. ¿De qué? ¿Pero qué se cree este hombrecito? Entonces, a rajatabla era doctor en teología y en la ley, o así se le llamaba, doctor en la ley. Y sigamos viendo. Entonces, en el capítulo 45, sigamos viendo el versículo 12 y 18. Dice el 12, yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre, o sea, Adán y Eva. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Y en el versículo 18 dijo, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y ahora vamos al versículo 21 y 22, dice, publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. No, Señor, te equivocaste. Cristo, impostor. Pablo, es impostor. Y entonces en el versículo 22 dice, mirad a mí. ¿A quién miramos nosotros? En el Evangelio, a Cristo, a Jesús, Señor. Intercede por mí. Señor, ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Pero acá dice, mirad a mí, dice Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice, miren a mí, a Jehová, no a Jesucristo. Jesucristo es todo. Ahora vamos al capítulo y ya terminamos con el doctorado del apóstol Pablo. Capítulo 46, versículo 6 dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? No hay ningún Dios semejante, ni parecido, ni menor, ni inferior, el Dios Padre y el Dios Hijo. Y ahora vamos al versículo ya para terminar.
el versículo 9, donde dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante. Entonces Pablo va con esa teología, pide todos sus permisos para matar cristianos y ya iba camino a Damasco. Y en el camino a Damasco ustedes conocen la historia. Y aparece así una luz. Y él ve la luz terrible, lo deja ciego, cae en tierra. A mí se me quiebra la voz, no me da ganas de llorar cuando yo me imagino. Y escucha la voz de ese hombre, de ese impostor que había muerto, que se hacía Dios. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, desesperado, dice: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de las cosas contra un aguijón. ¿Y saben qué le ha pasado a Pablo? No me están hechos los ojos. Sacó los libros de teología, profesor indiscutible. ¿Qué te creó? Vos eras el que ha aparecido, me estás apareciendo a mí para engañarme. ¿Qué podría decir un judío sin ciencia? Podría decir: eres Satanás, porque Jehová dijo que eres el único Dios, no hay otro. Él mismo dice que no conoce otro Dios, ni igual, ni parecido, ni semejante. Yo y nadie más que yo, etcétera, etcétera. ¿Quién sos vos, pero por favor? Y hubiera dicho: Jehová, salvame. ¿Qué le pasó? Escuchó esa voz tan potente, ya vamos a ver por qué. ¿Saben ustedes qué quiere decir cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues? La palabra Jesús es Yeshua, que quiere decir Jehová el Salvador. Pero ahora veamos qué había entendido el apóstol Pablo en una lección que Cristo le da a todos los judíos. Vamos al libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, en el capítulo 13, versículo 14. Oseas 13 y 14. Noten la enseñanza que da y advierte Jehová. En Oseas, en el capítulo 13, versículo 4. Oseas, capítulo 13, versículo 4. Y esto lo dice Jehová. Lo dice Jehová: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, porque ahí los judíos lo conocieron bien. No, ¿cuál es la orden de Dios? No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino es Oseas capítulo 13 y el versículo 4. Bien. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Tal cual lo que leíamos en Isaías: yo soy el único que salvo. Yo, Jehová, soy el único Dios y el único que salvo. Entonces encarga Jehová a través de Oseas: no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador. ¿Ya está prohibido? ¿Qué le pasó a Pablo? Cuando dijo: yo soy Yeshua, quiere decir: yo soy Jehová el Salvador, o Jehová el que salva, es la traducción. La palabra Jesús quiere decir Jehová el Salvador, o Jehová el que salva. Tan poderosa era la voz de ese hombre, era el mismo Jehová hecho carne. Por eso yo les muestro esto para que ustedes entiendan quién es el Hijo. No dice que el Hijo de Dios se hizo hijo, sino que Dios se hizo carne. ¿Y quién era el Dios que se ha hecho carne según San Juan? Jehová. No hay otro Dios. Jehová, Dios, se hizo carne. Entonces Jehová, como Jehová es Dios, y como esa fusión Jehová carne, es hijo. La que muere, la carne, es el grano de trigo que cayó a la tierra. Porque si no caía a la tierra y moría, él mismo le dijo: soy de pecado. Pero si muere, mucho fruto lleva. Si muere y triunfa. Y ahora, si moría y fracasaba, como dice el hermano, hoy podría haber fracasado. Y entonces Dios iba a tener que destruir a su carne, porque la carne que él hace, que es el resultado del ser hijo, es el mismo Dios Jehová. No es otro Dios Jehová. Si Jehová ya lo ha encargado, no hay otro Dios, se llama Alberto, o cómo se llamaba. Era Jehová Dios. Ese Dios se hizo carne. Y por esa carne
al lado del jesuitado de hacer todas las cosas, porque si él no se hacía carne, solo quedaba Dios solito. Solo, ¿se imagínate eso? Ya vamos a ver cuán solo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando lo ve a Jesús, queda convertido. Y ahora noten la conversión de Pablo. ¿Quién cargó Jehová? No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador, ¿no? Sí. No voy a conocer ningún otro Dios ni ningún Salvador. Cuando Pablo escucha la voz de ese extraordinario hombre, conocido como el Cristo, miren lo que pasa. Miren lo que dice Pablo ahora. Es Pablo convertido. Vamos a Tito. El Tito dice, en capítulo 2, esto a mí me emociona. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo, entusiasmado, le dice a Tito, y que vaya para todos los cristianos, ¿qué dice? Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de qué? Del gran, mi versión antigua dice, del gran Dios. ¿Quién ha sido Jesús? Un gran Dios. No un Dios inferior, como dicen los testigos de Jehová, un Dios con minúscula. El hijito de Dios, por tanto, el único Dios verdadero, el Padre, el hijito del hijito. No, nadie sabe quién es el hijo. Va más allá de la imaginación, del conocimiento del hombre. Y ahora Pablo convertido, celoso del Jehová del Antiguo Testamento, él entiende que Jehová es el Cristo, es el Jeshua. Yo soy Jeshua, a quien tú persigues. Y ahora el apóstol Pablo, por Espíritu Santo y entusiasmado, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera de mí. Pero Pablo ahora ya estaba convencido que ese era el gran Dios del Antiguo Testamento y el gran Salvador. Y dice, llamado como Jesucristo. Y entonces saben ustedes cómo está en griego ahí. Jeshua, ungido. ¿Quién era? Jeshua, Jehová el Salvador, el que fue ungido en la tierra por el Espíritu de Dios, como se hizo carne. Jesucristo, eso quiere decir Jesucristo. Jeshua, el Salvador ungido. Estamos esperando esa manifestación maravillosa, extraordinaria, lo máximo, la venida de Jeshua. ¿Y qué leemos nosotros de memoria en Isaías? En el capítulo 25 y 29 nos está hablando de la segunda venida de Cristo y ahí está profetizada la palabra que vamos a exclamar. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo? ¿Qué más? Este es Jehová. Cuando venga Jesucristo, nosotros vamos a decir, si hablamos en griego, por supuesto, este es Jehová, Jeshua. O este es Jesús, decimos nosotros en castellano Jesús, pero tiene un sonido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Jehová el Salvador. Este es Jeshua, dice en el capítulo 25 de Isaías, versículo 9, viene la resurrección, dice de los muertos, y todo con alegría vamos a decir, este es Jehová nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es nuestro Dios, Jehová. Y le vamos a llamar a Cristo Jehová, Jeshua, nuestro Salvador. No conocerás otro. No, ahora vamos a ver que viene lo que dice Pablo profetizando. Nuestro gran Dios y Salvador, Jeshua. Hermano, quería dedicar la conversión del apóstol Pablo. Y él dice, yo no fui rebelde a la visión. Porque en la voz de ese ser, visión, estaba toda la potencia de conversión. ¿Cómo le habrá hablado al corazón? Que Pablo ha quedado convertido en el acto. Entendió, la teología fusionó todo lo que él conocía del antiguo con el nuevo. Entendió lo que nosotros en parte estamos entendiendo. Y entonces vamos a ver por qué en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, lo vamos a masticar, hermano, estos textos, lo vamos a masticar. ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué el Hijo? Dentro de Jehová, ¿por qué el Padre y el Hijo? O dentro de Dios, el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Entonces vamos a Efesios, hermanos. Vamos a los versículos 3 al 10 y noten lo que Dios ha hecho desde la eternidad sin fin.
Desde la eternidad sin fin, el Señor ha hecho lo siguiente. Capítulo 1, versículos 3 al 10. Concéntrense, hermanos, vayamos despacito. Dice el apóstol Pablo: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, dice en versión antigua, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Saben qué quiere decir? O en otra versión, en bienes celestiales en Cristo. Quiere decir que Dios nos conoció desde la eternidad, trabajó con nosotros sin que seamos, Él conoció cómo íbamos a hacer y a quién iba a crear y a quién no, quién iba a responder y quién no iba a responder, y a los que le iban a responder y a los que se iban a convertir. Entra lo que nosotros conocemos en Romanos, capítulo 8, a los que antes conoció, a esto también llamó. A los que llamó, justificó, lo que justificó, santificó, lo que santificó, glorificó. Dice Dios ha prefijado el orden de los tiempos, estaba diciendo, y los términos de la habitación de cada uno ya desde la antigüedad. Para que cada uno, cuando nazca en la tierra, en los diferentes tiempos, diferentes años, con diferentes padres, con diferentes madres, se convierta al Señor. Ese era el propósito de Dios, ese es lo que se llama predestinación. Y entonces el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 4, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea que antes que nos haya hecho, antes que nos haya nacido, ya nos conoció y ya en el conocimiento divino nos hizo, y después puso en práctica lo que Él conocía. Pero ¿para qué ha hecho eso? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y ahora nota el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. En la palabra, Él no podía haber tenido hijos si no fuera por el Hijo. No hubiera tenido hijos si no hubiera sido por Jesucristo. No hubiera podido haber tenido hijos si Él no se hacía carne. Y no podía haber tenido hijos si su carne no moría por nosotros. Sigamos leyendo. Y entonces dice, para el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Versículo 8, que sobreabundó en nosotros, y otra vez, en toda sabiduría e inteligencia. 9, y otra vez el misterio, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. ¿Y qué se había propuesto? ¿Qué es el versículo 10? Ahí está el grano del trigo, hermanos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué tenía que reunir Dios? Todas las cosas en Cristo, ¿no? ¿Hay algo que no? Todas las cosas tenían que ser reunidas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, o sea, de los diferentes tiempos. Ahora, ¿qué reunió en Cristo? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, hermano. Entonces volvemos a San Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada se ha hecho. Nada. Y entonces dice acá que Dios ha reunido en Cristo todas las cosas, sus hijitos y toda la creación, ya sea de las cosas celestiales como de las cosas terrenales. Todo fue hecho por Él. Y el apóstol Pablo, ahora el gran convertido Pablo, el gran teólogo cristiano, dice lo mismo que San Juan. Y en Colosenses, en el capítulo 1, habla de Jesucristo, de la parte visible de Dios, del Dios hecho carne. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Jehová hecho carne. ¿Quién es Dios? El Padre Jehová. Pero el Dios carne, esa fusión, es el Hijo. Y si no moría el Hijo, la carne, porque Dios no podía morir como Dios, tenía que morir con la carne. Entonces, dice acá, en el capítulo 1, versículo 15 al 17, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, no es otro Dios, no contradice al Antiguo Testamento, es la imagen, lo que se puede ver, del Dios invisible. Y entonces dice, porque después dice,
primogénito de toda criatura en orden a primacía. Es el ser más importante que puede existir como hombre, como carne. Porque por él, por ese Dios carne, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten, por su potencia, por su sabiduría. Él sostiene todo. Pero el apóstol Pablo acá le está copiando a Juan. Juan dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada se hubiera hecho. Y acá el Señor dice que Jesucristo es la parte visible de Jehová, porque él tiene la parte invisible que jamás lo vamos a ver. Y tiene la parte visible, que es ese que se lo conoce como Hijo de Dios. Y el hermano ahí dice que salía de una gran luz y entraba esa gran luz. Salía como Hijo de Dios y entraba a la luz. Y entonces le preguntaba si era igual y decía, yo soy la imagen de la persona de mi Padre. El que me está viendo a mí, me está viendo al Padre. Pero esa parte invisible, omnipotente, es inalcanzable. Nadie lo puede tocar ni nos podemos arrimar, nos fulmina. Dios habita, dice, en una luz inaccesible que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Cuando Jesús estaba en la tierra decía, a Dios nadie lo conoció jamás. El unigénito que está dentro del Padre, él lo conoció. Y después le decía a los judíos, ustedes no lo conocen ni han visto su parecer, ni han escuchado su voz nunca. En la parte infinita es inalcanzable. Entonces hay una parte infinitamente finita que nos alcanza, que es la que ha hecho todas las cosas. Y entonces dice, por él, ahora Pablo está diciendo lo mismo que Juan, por él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué ha hecho Jesús? Trono, dominio, principado, potestades, cosas visibles e invisibles. Todo fue hecho por él. ¿Por él y para quién? Para el Padre. ¿Cómo ha leído, hermano? Por él y para él. ¿Y por qué lo hizo para él? ¿No le parece malo eso? ¿No le parece a ustedes que es un pecado? Si el Padre es el Padre, pues es el testigo de Jehová. ¿Saben ustedes qué dice el testigo de Jehová? Y le ha dado el poder a su hijito para que haga todas las cosas. ¿Y saben qué le decía yo en los debates a los testigos de Jehová? ¿Ustedes creen en el Hijo? No, sí creemos en Cristo, que el Salvador, pero como Hijo de Dios. ¿Pero ustedes no se han dado cuenta del pecado de Jesucristo? Dejen de creer en Cristo, hermano. Creen en cualquier cosa, dice el testigo de Jehová. ¿Y por qué? Porque acá dice que ese hijito, por él, fueron hechas todas las cosas, trono, dominio, principado, potestad, cosas visibles, invisibles, todo fue hecho por él y lo ha hecho para él. ¿Qué diría un mentiroso que se dijo? He hecho Cristo catalán, así mismo. Y le digo, lujo, ahora yo hago todo para mí, chao papá. Dice el Padre, yo te doy poder y he hecho todo para vos. Pero acá dice que todo fue hecho por él y para él. ¿Por qué? Porque él mismo es Jehová Dios. La fusión Jehová-carne es una sola cosa. Jesús decía, mi Padre mayor es que yo, él con carne. Pero yo y mi Padre una sola cosa somos. O sea, se separaba y se unían. El que murió en la cruz fue la carne, fue el hombre. Nunca podía morir Jehová. Por eso es que se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Pues acá ya terminamos. Ya vamos terminando el tema. Leamos otra vez entonces, repasando Juan 12, que es el primer versículo 23 al 25. Juan 12. Y terminamos ya. Ahora vamos a entender mejor este texto. Por eso es que Jesús dice, Juan capítulo 12, versículo 23 y 24. Entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene, tiene que venir la hora, en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, Él está diciendo, no soy yo, Roberto Iñigo. Jesús lo dice, para que nadie discuta. Y encima dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. En una palabra, Dios dice, si yo no me hago hombre y muero por los pecadores se pierden. Y si los pecadores se pierden, los ángeles y los seres de otros mundos tienen que ser destruidos. Y si los seres de otros mundos y los ángeles son destruidos, yo no puedo tener galaxias para mí solito.
porque sería egoísmo, sería pecado de Jehová. Dios no puede ser egoísta, el egoísmo es pecado. La perfección divina es dar, y Dios de todo y mucho más de lo que nos imaginamos, y recibe dando. Ese es el amor. Entonces Él es perfecto. Entonces vamos a la profundidad de este tema para terminar. Hermano, yo le voy a leer una cita porque alguien puede decir, ¿qué es lo que dice esto? Le voy a leer lo que dice el hermano White. Maravilloso acá en el desierto de toda la gente. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Cristo fracasara en la cruz? Si el diablo lograba que la carne esa de Jehová, que era el Hijo de Dios, lo hacía pecar, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Y entonces vamos al desierto de toda la gente, a la página 706, y dice así en la página 706. Yo le digo una vez, hermanos, pero ahora que hemos desarrollado ese tema, quiero repasar esta cita con ustedes. A mí en la página 706 dice así. Miren, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es? Y después que dijo, consumado es, expiró. Murió. ¿Qué quiere decir esa palabra, consumado es? Ay, no, Satanás ya está liquidado. No te lo dice acá. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó, escuchen bien, su estandarte en las alturas eternas. Plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor, consumado es, dice el hermano Wayne, tuvo profundo significado para los ángeles. ¿Y por qué? ¿Qué no era para nosotros? Para los ángeles. Y entonces dicen que también para los mundos que no han caído. ¿Saben ustedes cuántos planetas hay donde hay seres creados semejantes a los de la raza humana que no han pecado? Hay innumerables mundos, dice el hermano White, fuera de los ángeles. Entonces, para los ángeles, para los seres de otros mundos, esa muerte de Cristo y esa palabra consumado es, que significa hasta acá teníamos que llegar, y yo muero y salvo a los pecadores, y los salvo a los ángeles, y los salvo a los seres de otros mundos. Pues estaban chochos los ángeles y los seres de otros mundos, y compartían ese triunfo de Cristo. Y entonces dice, el clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención, escuchen bien, la gran obra de la redención, predicamos el Evangelio para los hombres nosotros, la gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. ¿Van entendiendo, hermanos? Ahora vamos a la página 703. Al principio de la gran controversia de Satanás y el Ego, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido inmediatamente. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habrían permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios, como una mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y de desgracia. ¿Qué hubiera pasado con los ángeles y con los seres de otro mundo si Dios lo destruye a Satanás? Tú eres el malo, te destruyo, y a todos los ángeles que pecaron los destruyo. Hubiera producido en ellos una mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y de desgracia. Todos los ángeles y los seres de otro mundo, tarde o temprano, iban a decir, Lucifer tenía razón. Si el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles y los otros ven que Dios se enoje, lo mátenlo y los acalla. ¿Sí? Y entonces todos ellos iban a pensar con cuidado con Dios. Y eso iba a ser un fruto de mortífero pecado y destrucción. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Al ver que todos los ángeles y los seres de otro mundo van pecando y poniéndose del lado de Satanás, ¿qué tenía que hacer Dios?
bueno, mataron a Satanás, mataron a los ángeles, mataron a todos los ángeles y a todos los seres de otro mundo. Hubiera sido terrible, hermano. Y sigue diciendo acá, bien podían pues ahora los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, sabía que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre y del universo. No tan solo la redención del hombre y del universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Lo consideraba a todos, estaba en la cruz, consideraba todo lo que ha hecho. Cuando estaba en la cruz y exclamó con su madre, si el grano no caía a la tierra, no, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada se hubiera hecho. Si Dios no se hacía carne, ¿cómo podía salvarnos a nosotros que hemos pecado? Él tenía que morir por nosotros para salvarnos. Pero si él venía y pecaba, entonces Satanás y todos los demonios le iban a decir a los que se dan cuenta que Cristo, Dios mismo hecho carne, ha pecado, tenía razón y yo no. Y todos nosotros íbamos a decir, sí, Señor me puede salvar, y iba a decir, no te puedo salvar porque mi carne ha pecado. Y entonces iban a venir los seres de otro mundo diciendo, Lucifer tenía razón, Señor. Y Dios, como no puede convivir con el pecado, destruye todo. Y entonces, ¿qué pasa? Queda solo. Queda la galaxia. Si no, la galaxia es una autodestrucción porque es egoísmo, la destruye la galaxia. Tal cual como dice Cristo. Si el grano de trigo, de forma simbólica es, no cae a la tierra y muere, por supuesto, resucita y triunfa, solo queda. Él mismo estaba hablando de que Dios iba a quedar solo en el universo, sin nada, sin la galaxia. ¿Saben ustedes lo que sería Dios solo en el universo por eternidad sin fin? Solo, absolutamente solo, sin ninguna criatura aquí nada más, ningún hijo, ningún ángel. Peor, si cae a la tierra y fracasa, porque dice el hermano, Dios tenía que haber destruido su carne, entonces nosotros decimos, ¿quién nos sabe? Que no puedo. Y ahí Satanás ya sabemos, y entonces si nosotros teníamos razón, los seres de otro mundo también, entonces viene Dios, mata. Y entonces los seres inteligentes, los ángeles, los seres humanos, estarían gritando a un Dios de amor, Señor, ¿por qué con injusticia estás destruyendo con tu justicia la justicia de nuestra injusticia? No sé si me han entendido. Entonces Dios iba a decir, tengo que matar y escuchar el clamor, no nos mate, todas las criaturas, y Dios, yo no puedo convivir con el mal y fracasado, los mato. Y ahora destruye la galaxia. Y se queda solo, lo dijo Cristo, no lo dice Roberto Trino. De cierto os digo, que si el grano de trigo, Cristo, no cae, no viene a la tierra y muere, solo queda. Y en el mismo San Juan, hermano, en el capítulo 12, hay un versículo que sigue, y dice en el versículo 32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. O sea, si es morir y resucitaba a todos, y en todos están los hombres, están los seres de otro mundo, y están los ángeles, a todos. Y entonces el triunfo de Cristo hace que todo se haya hecho. Entonces que Dios sea Padre, que Dios tenga hijos, que Dios pueda darle a sus hijos toda la galaxia en su amor, dar. ¿Qué dijo Jesucristo? El que venciere poseerá todas las cosas, todas. El Señor ha hecho todo para nosotros, no tan solo de rescatarnos y darnos vida eterna, etc., sino toda la galaxia y la belleza del universo, cosas que ojo no vio, no ha subido a la imaginación de los hombres, ni oído oyeron las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través del Hijo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, con su fracaso, nada se hubiera hecho. Y ahora voy a vivir lo último y ya terminamos. Entonces Dios es inteligente. Ahí aparece en Roberto Trino. Solito Dios, pero ya aparece en Roberto Trino. Dice, Señor, para que no sufras, yo te doy un consejo. Vos que podés retroceder, que manejas todo el tiempo. No hagas nada, ni al diablo, ni a los ángeles malos, ni a los ángeles buenos que van a pecar después por tu fracaso. No lo hagan los hombres, a quien vos has querido salvar, pero has fracasado y no has podido. No hagas nada, Señor.
Y viene Dios por un ratito y me dice, tienes razón, Roberto, entonces lo hago y no sufro. Y después se pone a pensar, no, un momentito. Es que yo tengo preconocimiento. Vivo la eternidad y tengo preconocimiento. Y ahora no hago lo que yo sé que si hiciera sería mi absoluto fracaso. Y estoy sintiendo mi presencia que anulo del clamor de muchas criaturas que me dicen, ¿por qué nos destruye, Señor, si no podemos vencer la culpa tuya? Y entonces no lo hago, pero yo sé que soy un fracasado. ¿Saben ustedes? Estamos hablando del fracaso de Dios. Esa es la otra parte del misterio del Evangelio, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada, ahí está el nada. Pero si triunfó, todas las cosas, toda la criatura inteligente, toda la galaxia, todo lo que veamos, no veamos, por eso dice todas las cosas por Él fueron hechas, visible, invisible, todo dominio, principado, potestad, todo fue hecho por ese Dios carne, Jesucristo. Y si Jehová mismo no se hacía carne, no podía hacer nada. Porque ¿por qué Él se hace carne? Para poder salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque dice el hermano Guay que si nosotros no pecábamos tarde o temprano, uno a uno iba a ir probando el pecado, y yo tenía que venir para salvar a todos los pecadores. Entonces triunfó y le dio vida eterna a nosotros y ratificó la vida eterna de los ángeles y de los seres de otro mundo. Y en la coronación final de un Dios triunfante, ¿no? O sea que Jehová, si no fuese que se hizo carne, sería un Dios fracasado. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacerse carne? Para salvar a los pecadores. Y al salvar a los pecadores, queda ratificada la salvación de los ángeles, porque si no los ángeles iban a decir, Satanás tiene razón. Entonces la muerte de la carne de Jehová y el triunfo de la carne de Jehová hace que él lleve mucho fruto. Si no, quedaba solito. Y si no hacía nada porque sabía que iba a fracasar, iba a estar con un trauma psicológico tremendo. No soy un Dios que no puedo hacer nada porque soy fracasado. En esa carne llamada Jesucristo, puede ser que Jesús dice, nadie sabe quién sea el Hijo, sino solo mi Padre, en esa profundidad. Y entonces la coronación final, mire lo que pasa, y ahí termina. La hermana Guay habla en el conflicto de los siglos de esto, y habla en Joya de los Testimonios del Tomo 1, en lo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis, y termina el versículo 11. En la ciudad santa, usted sabe que el cielo se sube a la cúspide de la ciudad santa, con todos los redimidos. Y abajo está Satanás, los demonios perdidos y todos los seres humanos que se han perdido. Y viene el juicio final que se llama. Y dice el hermano Guay en Joya de los Testimonios, en el conflicto de los siglos, que este texto habla de la coronación final del Hijo de Dios. En Joya de los Testimonios dice que Jesús deja caer un manto que cubre esos misterios, que si el Dios más grande, menor, mayor, y muestra, dice, una majestad terrible. Y entonces lo vamos a ver a Jesucristo, lo vamos a quedar, pero impávidos, enloquecidos, pero ¿qué Dios había sido este? Y se deja caer todo el manto que oculte su grandeza y su majestad. ¿Y saben qué pasa frente a eso? Versículo 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, y el hermano Guay dice, será Cristo, la coronación final, la manifestación suprema de toda su majestad. ¿Y qué pasa? Delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Han leído bien alguna vez el versículo 20 y versículo 11? Cristo aparece ya por toda la majestad, mostrando quién había sido él. Y entonces, ante semejante gloria, él muestra la cara A y la cara B. La cara A es lo que dijo Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, y ya sabemos por qué las ha hecho. Y sin él, si no se hacía carne, si no triunfaba, nada de lo que fue hecho, nada de lo que fue hecho. Y acá el Señor muestra por un momento, hace desaparecer el universo, no sabemos cómo. Lo hace desaparecer de tal forma que dice el apóstol Juan, y no fue hallado el lugar de ellos. Hace desaparecer los mundos, las galaxias,
por un momento, por un instante, mostrando que él o hacía esto o hacía esto otro. Pero yo soy, como es perfecto, yo soy el autor de todo. Lo hace desaparecer toda la galaxia, pero no hace desaparecer a nosotros, sino como criaturas, hijitos de él, nos hace ver lo que hubiera sido en nada absoluto, de tal modo que nadie podría decir, a ver, ¿a dónde estará la galaxia? Por allá amontonada, escondida. No fue hallado el lugar de los cielos, de la tierra, nada. Entonces ahora entendemos que en Cristo, en Jehová hecho carne, ahora estaba todo triunfal, todo hermoso, la vida eterna, de los seres humanos arrepentidos, de los ángeles de Dios, de los seres del otro mundo, destruido el pecado, destruido los demonios con justicia, y toda la belleza del universo, diciendo Cristo, yo la hice, y podrían haber fracasado. Entonces nos damos cuenta que Cristo es potencia de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Y cuando hablamos del Padre y del Hijo, estamos hablando de un misterio muy profundo, que todavía lo que nosotros estamos estudiando no alcanzamos a comprender. Y ahí está la otra faceta del Evangelio, que era que nosotros vivimos a diario. Padre, perdona mis pecados, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, intercede por mí. Jesús, ayúdame. Esa es la parte más simple del Evangelio, aunque tenga su profundidad. Pero la otra parte, hermanos, vamos a seguir conociendo por el camino sin fin.